Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre un decreto que firmó el presidente de la República, Iván Duque, que le aumenta el salario de los congresistas colombianos en más de 32 millones de pesos y esto obviamente ha generado indignación en la ciudadanía. Colombianos, el presidente Iván Duque firmó el decreto que hace un reajuste del 4,5% al salario de los congresistas mensual, lo que los deja ganando más de 32 millones de pesos al mes. Y como dice esta nota de Noticias 1, el presidente Iván Duque firmó el decreto 1265 reajustando en 4,5% el salario de los congresistas con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, lo que quiere decir que en los próximos meses les desembolsarán una cantidad de plata que se dejaron de ganar desde el 1 de enero de este año hasta la fecha. El salario de los congresistas hasta hoy era de más de 31 millones de pesos por el salario básico, la prima de servicios y los gastos de representación que reciben. Por mandato legal y de acuerdo a la certificación que envió la Contraloría General sobre el aumento ponderado que se hizo a los servidores públicos del orden nacional, el reajuste decretado por el presidente Duque para senadores y representantes es del orden de 4,5, es decir, 1.400.000 pesos con carácter retroactivo al 1 de enero. En consecuencia, el salario nuevo de los congresistas es de 32.747.755 pesos. Los 279 congresistas les valen mensualmente a los colombianos más de 9.000 millones de pesos. Todo esto lo pagamos los colombianos y ellos reciben más de 1 millón de pesos al día. Lo que un trabajador normal en Colombia se gana al mes, ellos lo reciben en un día por ir 2 o 3 veces a la semana al Congreso y por trabajar 8 meses al año es lo que reciben estos congresistas. Y pues Iván Duque firmó este decreto sin decirle nada a los medios de comunicación, sin decirle nada a los colombianos, sino que lo firmó para pagarle favores seguramente a los congresistas que le están ayudando en estos momentos en ese recinto para sacar adelante las leyes que van a promover en esta nueva legislatura. Entonces pues Iván Duque no chistó nada, no dijo nada sobre el nuevo aumento de los congresistas. Y no tiene nada que ver con la política que prometió durante la campaña de que menos impuestos y más salarios para los colombianos. Pues tal vez no especificó más salarios para quién, porque le está subiendo los salarios es a las personas que más ganan en el país, mientras que los colombianos de a pie, los trabajadores de a pie, le suben unas chichiguas, como dicen en las regiones, a los salarios y se ganan un mínimo de más de 800.000 pesos al mes, lo que pues prácticamente no es nada en Colombia porque el costo de vida en el país está aumentando y mantener una familia en este país con 800.000 pesos pues es una verdadera hazaña que realizan los trabajadores colombianos. Y recordemos que para finales del 2018 Iván Duque firmaba el decreto después de haber hecho 1000 maromas, después de haber hecho 1000 debates con diferentes sectores en el país porque no querían subirle ni siquiera una pequeña parte al salario mínimo de los colombianos, y ahí fue donde decretó que ahora sería el salario mínimo para el 2019 de 828.116 pesos, que es lo que se gana normalmente un trabajador en nuestro país. Nada prácticamente para mantener a las familias en Colombia, mientras estos congresistas se ganan más de 32 millones de pesos por hacer nada, porque van 2 o 3 días al Congreso, porque para lo que sirven es para dejarse manejar por los gobiernos de turno, para aprobarle los proyectos como están intentando hacer ahora de parte del gobierno de Iván Duque, que dijo que no iba a entregar mermelada y ahora pues les aumenta el salario sin chistar nada ante los colombianos y está entregando ya la mermelada con puestos y cargos a los congresistas, mientras que los colombianos seguimos chupando más impuestos y ganándonos un mínimo bastante paupérrimo. Pero hay que recordar esta investigación que se conoció en estos últimos días en Colombia. 2.4 millones de colombianos padecen de hambre, mientras los congresistas se ganan 32 millones de pesos mensuales, más de 1 millón de pesos al día. 2,4 millones de colombianos tienen hambre en estos momentos. Ustedes se han puesto a pensar si en estos momentos que están almorzando, están comiendo, hay casi 3 millones de colombianos que están aguantando hambre en nuestro país. Entonces eso es lo que se está viendo en Colombia, una desigualdad inmensa entre los salarios y lo que pasa con las personas que aguantan hambre, mientras que estos sinvergüenzas que no trabajan y que se van a dormir al Congreso pues se ganan más de 32 millones de pesos al mes.
De los 170 países analizados, Colombia ocupa el puesto 102 de naciones con más personas que pasan hambre. Conforme a la región, Colombia tiene el menor nivel de hambre. El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que el 4,8% de los colombianos padecen subalimentación, algo bastante grave que el gobierno de Iván Duque no ha hecho nada por, pues, tratar de cambiar esto, por sacar a las personas de la pobreza, sino que está tratando de ayudar a los grandes terratenientes de Colombia, a los poderosos, a los ricos, reduciéndole los impuestos a las grandes fortunas en el país, mientras se los aumenta a los colombianos de a pie. Pero vamos a escuchar un tema bastante curioso que ha sucedido con Andrés Felipe Arias en los últimos días, porque Iván Duque dijo que iba a luchar contra la corrupción y miren lo que pasa ahora, que ese aumento tan desproporcional de los salarios de los congresistas, que ganan mucho dinero en comparación con lo que gana un trabajador normal en Colombia. Él decía que atacaba la corrupción y que la iba a combatir, pero miren lo que dijo sobre Andrés Felipe Arias en una entrevista que le realizaron. Yo creo que lo que se cometió con Andrés Felipe Arias fue una gran injusticia. A uno le da dolor de una persona que nunca se robó un peso, con 17 años de condena, y uno ve criminales de lesa humanidad ahora llegando al Congreso de la República con condenas por esos crímenes. Entonces esas son las cosas que uno no entiende de la justicia colombiana. Yo creo que Andrés Felipe Arias es una persona que ha sido excesivamente perseguida. Pero, ¿qué dijo el ahora presidente Iván Duque cuando estaba en campaña sobre el tema de la economía, sobre no derrochar la plata, que ahora pues vemos ese aumento de los congresistas? Pero él decía que en Colombia no había que derrochar el dinero de los colombianos, de los trabajadores que aportan con sus salarios, aportan con sus impuestos. Pero vamos a ver qué era lo que decía en campaña utilizando a Uribe como copartidario en esos videos que publicaba. Necesitamos recuperar nuestra economía, cero derroche, un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. Vote por Colombia. Iván Duque. Transparencia juvenil. Firmeza, preparación. Mano firme. Corazón grande. Durante la campaña decía que había que reducir los impuestos y aumentar los salarios a los colombianos. Y también decía que querían un Estado austero, sin derroche, pero miren cómo firma estos decretos sin preguntarle a los diferentes sectores, sin preguntarle a los colombianos si vale la pena, o al menos que salgan redes sociales, en los medios de comunicación, a cuestionar, porque desde la Contraloría y diferentes entidades estatales pues se ordenó ese aumento del salario de los congresistas y de los servidores públicos. Al menos que salga a cuestionar eso, que salga y diga: no, yo no estoy de acuerdo, pero me toca firmar el decreto para aumentarle el salario a los congresistas, que lo critique por lo menos en sus redes sociales y en los medios de comunicación. Pero al parecer eso no le importa al presidente Iván Duque, porque durante la campaña prometía más salarios y pues los más salarios se los está dando a los congresistas y no a los colombianos. Y curiosamente, en este tema de la corrupción, quiero traer a colación este caso del expresidente peruano Alejandro Toledo, que fue detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht, mientras en el país vemos que a los corruptos que están en el Congreso, a los corruptos que están en el gobierno, los premian con más plata, más salarios, supuestamente legalmente, ante los ojos de los colombianos. Y en Perú sí están deteniendo a los expresidentes corruptos que tienen que ver con Odebrecht. Y por otro lado vamos a leer lo que comentan las personas en redes sociales. Como dijo Camilo, se quejan de esto, pero en esto votaron no, que la consulta anticorrupción que apoyó Iván Duque, que apoyó el uribismo, pedían la reducción de los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado, y ahí todos salimos a votar que sí para reducirle los salarios de los congresistas. Iván Duque apoyó eso y ahora firma este decreto sin chistar nada, sin criticar que le haya tocado firmar el aumento del salario de los congresistas. Y millones de colombianos salimos a votar esta consulta anticorrupción, pero el gobierno y el uribismo nos hizo conejo y lograron hundir todos estos proyectos en el Congreso en esta legislatura. ¿Qué pasó? Por otro lado, Daniel Bejarano dice: el derroche de los 20 viajes de Duque alcanza la suma extraordinaria de 1.500 millones de pesos, 374 millones en la gira por Europa, 150 millones para la visita al Papa. Así se lucha contra la pobreza. Mientras vemos este aumento de los congresistas, mientras vemos que casi 3 millones de colombianos están pasando hambre, Duque gastó 1.500 millones de pesos en sus viajes por todo el mundo, por Europa, que viajó acá en Sudamérica, entre otros.
y esa plata se puede utilizar para otras cosas, porque en esos viajes no trajo nada, se fue para Europa y trajo fue 15 becas que prácticamente no le sirven a este país. Iván Duque lo que sirve es para derrochar plata desde el gobierno. Y este otro usuario que dice, o que publicó esta imagen que dice que algunas personas ganan 30,000 pesos al día, otros 50,000 pesos al día, y mientras los que se van a dormir al Congreso se ganan 1,000,000 de pesos al día. Y Nicolás trajo a colación esta nota de semana que dice, según el DANE, hay cerca de 22 millones de colombianos trabajando actualmente, y de esa cifra, por lo menos 9 millones sobrevive con un salario mínimo al mes. Es decir, si una persona que pertenece a este grupo de 9 millones desea juntar el dinero que se gana un congresista al mes, deberá trabajar 3 años y 2 meses para obtener esa cantidad. Y Duque pues hablaba de un gobierno con plan de austeridad, pero eso es lo que no se está viendo en estos momentos. Y la congresista Catalina Ortiz dice, 11.7 millones de colombianos salimos a pedir la reducción de salarios de los congresistas, no se logró y ahora va el aumento que ofende y agrede a los ciudadanos. Y por otro lado, Claudia López dice, lo que ganan los congresistas es un descaro, 12 millones, votamos consulta anticorrupción para bajarle el salario, para que los corruptos vayan a la cárcel y más, pero congresistas y presidencia se burlan de nosotros, que la queja de hoy se traduzca en derrotarlos en las urnas, porque pues el mismo expresidente Uribe decía que había que apoyar la consulta y todos los puntos de la consulta, y como recuerda acá este usuario Nicolás, pero resultaron fue atacando todos los puntos de la consulta anticorrupción, y los proyectos que se presentaron en el Congreso los lograron hundir para que los corruptos no fueran a la cárcel, porque eso era lo que ellos querían, porque venía Andrés Felipe Arias para el país, no querían que él terminara en la picota, sino pues recluido en una mansión por cárcel. Y todo esto ellos lo apoyaron en su momento y después lo lograron hundir, y hoy estamos viendo estos aumentos tan descarados de más de 32 millones de pesos que se gana un congresista. Y esta usuaria dice, el salario de un congresista en Estados Unidos es de $14,000 al mes y el salario mínimo es de $1,000. En Colombia el salario de un congresista es de más de $10,000 y el salario mínimo es de $200. Vicky Dávila también se unió a esto, un salario que la mayoría no merece. ¿Cuántos van a robar, a hacer negocio, a legislar en causa propia? Una cifra que duele por tanta corrupción en el Congreso, y yo invito a Vicky Dávila que ayude a criticar a todos estos corruptos y deje de estar haciéndole la venia a los corruptos y a personas que hacen parte del uribismo. Y Gustavo Bolívar dice, 11.7 millones de colombianos votaron la consulta anticorrupción, que bajaba el sueldo de congresistas a 25 salarios mínimos, les importó nada, el sábado nos suben 1.4 millones más, quedan en 32 millones, como si fuera poco, trabajamos 8 meses y nos pagan 12 meses al año, ¿entienden la injusticia? Por parte de Gustavo Bolívar sí lo aplaudo, porque yo sé que él está donando todo su salario, no se queda con nada, lo dona a diferentes comunidades en el país, a jóvenes, a estudiantes y demás, y esto pues es algo que se debe aplaudir de un congresista. Y por su parte, Caterina Jubinado dijo, no es cierto que los altos funcionarios del Estado deban tener altos salarios, un servidor de los colombianos debe ganar lo que permita vivir bien y dignamente, ni un peso más, y esa suma está muy pero muy debajo de 33 millones de pesos que se ganan en estos momentos estos congresistas. Colombianos, si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos, no olviden seguirme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video y déjenme un comentario, ustedes qué opinan de esto. Nos vemos en el próximo, adiós.